El diablo y el relojero, Daniel Defoe. Vivía en la parroquia de St. Bennet Funk, cerca del Royal Exchange, una honesta y pobre viuda, quien después de fallecer su marido, tomó huéspedes en su casa, es decir, dejó libres algunas de sus habitaciones para aliviar su renta. Cedió su buhardilla a un artesano que hacía engranajes para relojes y que trabajaba para aquellos comerciantes que vendían dichos instrumentos, según es costumbre en esta Navidad. Sucedió que un hombre y una mujer fueron a hablar con este fabricante de engranajes por algún asunto relacionado con su trabajo. Y cuando estaban cerca de los últimos escalones, por la puerta completamente abierta del altillo donde trabajaba, vieron que el hombre, relojero o artesano de engranajes, se había colgado de una viga que sobresalía más baja que el techo o cielo raso. Atónita por lo que veía, la mujer se detuvo y gritó al hombre, que estaba detrás de ella en la escalera, que corriera arriba y bajara al pobre desdichado. En ese mismo momento, desde otra parte de la habitación, que no podía verse desde las escaleras, corrió velozmente otro hombre que llevaba un escabel en sus manos. Este, con cara de estar en un grandísimo apuro, lo colocó debajo del desventurado que estaba colgado, y subiéndose rápidamente, sacó un cuchillo del bolsillo y, sosteniendo el cuerpo del ahorcado con una mano, hizo señas con la cabeza a la mujer y al hombre que venían detrás, como queriendo detenerlos para que no entraran. Al mismo tiempo mostraba el cuchillo en la otra, como si estuviera por cortar la soga para soltarlo. Ante esto, la mujer se detuvo un momento, pero el hombre que estaba parado en el banquillo continuaba con la mano y el cuchillo tocando el nudo, pero no lo cortaba. Por esta razón la mujer gritó de nuevo a su acompañante y le dijo: «¡Sube y ayuda al hombre!». Suponía que algo impedía su acción, pero el que estaba subido al banquillo nuevamente les hizo señas de que se quedaran quietos y no entraran, como diciendo: «Lo haré inmediatamente». Entonces dio 2 golpes con el cuchillo, como si cortara la cuerda, y después se detuvo nuevamente. El desconocido seguía colgado y muriéndose en consecuencia. Ante la repetición del hecho, la mujer de la escalera le gritó: «¿Qué pasa? ¿Por qué no bajáis al pobre hombre?». Y el acompañante que la seguía, habiéndosele acabado la paciencia, le empujó y le dijo: «Déjame pasar, te aseguro que yo lo haré». Y con estas palabras, llegó arriba y a la habitación donde estaban los extraños. Pero cuando llegó ahí, cielos, el pobre relojero estaba colgado, pero no el hombre con el cuchillo, ni el banquito, ni ninguna otra cosa o ser que pudiera ser vista u oída. Todo había sido un engaño, urdido por criaturas espectrales enviadas sin duda para dejar que el pobre desventurado se ahorcara y expiara. El visitante estaba tan aterrorizado y sorprendido que, a pesar de todo el coraje que antes había demostrado, cayó redondo en el suelo como muerto. Y la mujer, al fin, para bajar al hombre, tuvo que cortar la soga con unas tijeras, lo cual le dio gran trabajo. Como no me cabe duda de la verdad de esta historia que me fue contada por personas de cuya honestidad me fío, creo que no me dará trabajo convencerlos de quién debía ser el hombre del banquito. Fue el diablo, que se situó ahí con el objeto de terminar el crimen del hombre, a quien, según su costumbre, había tentado antes y convencido para que fuera su propio verdugo. Además, este crimen corresponde también con la naturaleza del demonio y sus ocupaciones, que yo no lo puedo cuestionar, ni puedo creer que estemos equivocados al cargar al diablo con tal acción. No puedo tener certeza sobre el final de la historia, es decir, si bajaron al relojero lo suficientemente rápido como para recobrarse, o si el diablo ejecutó sus propósitos y mantuvo aparte al hombre y a la mujer hasta que fue demasiado tarde. Pero sea lo que fuera, él se esforzó demoníacamente y permaneció hasta que fue obligado a marcharse. La niña fantasma que busca a su muñeca en Monterrey. En el centro de Monterrey hay una casa que data de 1930. Es de 3 pisos y en sus años de gloria, en la terraza tenían una piscina, la cual fue clausurada porque en ella falleció una niña de 7 años de edad. Su deceso fue accidental. Mientras su madre dormía, porque tenía un fuerte dolor de cabeza, ella se encontraba jugando con una pelota cerca de la alberca y desgraciadamente tropezó con una manguera y cayó al agua.
Cuando la madre encontró el cuerpo sin vida de su hija, por poco pierden la razón. Los padres de la niña decidieron poner en venta la casa, pues cada habitación y rincón del inmueble les recordaba a su pequeña hijita. En lo que salía un comprador, ellos se marcharon a otro lugar. Pasaron varios años hasta que un empresario de Monterrey compró la casa para poner en ella una agencia de publicidad, algo novedoso para la época. Una de las primeras cosas que hizo el nuevo dueño fue clausurar la piscina, y no para prevenir que se repitiera la tragedia, sino porque no la requería. Además ocupaba mucho espacio. Los fenómenos paranormales empezaron a ocurrir al poco tiempo de que esta casa fuera remodelada y haber abierto sus puertas al público como agencia de publicidad. Durante la madrugada se escuchaba la risa de una niña, y esto desconcertaba al vigilante, pues recorría los 3 pisos de la casa y no encontraba a nadie. Después ya no solo se oía la risa y sus pasos por las escaleras, sino hasta la veían, llevándose el susto de sus vidas, pues la niña llevaba su uniforme escolar pero con el rostro de calavera. Las apariciones de la niña continuaron y prácticamente todos los veladores que llegaban a trabajar a este lugar la vieron, lo cual provocaba que estos renunciaran ante el temor de que se les apareciera de nuevo. ¿En dónde está mi muñeca?, es la pregunta que a todos les hacía y que sigue haciendo, pues como en todas las historias de fantasmas, estos seres se pueden ausentar por un tiempo, pero siempre regresan, debido a que sus almas nunca logran descansar en paz. Una prueba de amor. En la muy noble y leal Ciudad de México, a principios del siglo XVIII, vivía en la corte un caballero de indudable hidalguía y rancios blasones, don Juan Gutiérrez Rubín de Celis, rico y noble coronel de regimiento Tres Villas, perteneciente a la Orden Militar de Santiago, y que, según han afirmado algunos cronistas de la época, poseía también el hábito de Calatrava, así como el cargo de prior del consulado, nombramiento que había recibido del virrey don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte. Esto le hacía ser respetado y gozar de distinciones en las altas esferas sociales y nobles del virreinato. Don Juan vivía en medio del lujo más grande y la suntuosidad más refinada. Jamás se le veía a pie, siempre en su carroza o en su litera forrada de seda. Le gustaba vestir con la elegancia más costosa de aquellos días, y afirma más de un historiador que en 1716, durante los festejos de la toma de posesión del gobierno por el marqués de Valero, llevaba tal cantidad de joyas sobre su traje que solamente los bordados de perlas del casacón representaban la suma de 30,000 pesos, por cuyo dato se calculará el valor de sus cadenas, sortijas, medallas, de los alfileres sobre el encaje de la corbata, los broches en el sombrero y demás brillantes y áureas distinciones. En el nobilísimo y nada joven caballero se despertó loca y profunda pasión amorosa por la linda doncella doña Sara de García Somera y Acuña, parienta del virrey marqués de Casafuerte, la cual dudaba en corresponder a aquel amor por el carácter especial del enamorado, que no presagiaba mucha felicidad en el matrimonio para el día de mañana. Pero eran tantas las promesas y tantos los juramentos del apasionado pretendiente que allá por el año 1741 correspondió doña Sara a las pretensiones de don Juan, pero con una sola condición, algo rara en efecto, pero indispensable para conseguir la mano de la dama: que el apasionado caballero concluyera en el plazo improrrogable de 6 meses las obras del edificio de la aduana, cuya construcción se había empezado años antes y estaba completamente abandonada. Pese a que le pareció algo extraña la condición, no puso reparo, pues a muchos consta que el amor es poderoso cuando se adueña de las voluntades, y este sin duda sacudió a don Juan, quien de siempre tenía una manera de ser indiferente, más bien fría, aceptando el requisito que se le imponía, y con actividad en él desusada, puso manos a la obra sin escatimar gastos ni esfuerzos de ninguna clase, para salir airoso de la empresa y lograr el amor de la doncella, motivo de su añeja pasión. No encontró ningún arquitecto que se comprometiera en ese plazo a terminar el edificio, y él en persona se convirtió en director de la obra, capataz y hasta albañil,
para mostrar cómo se hacían las cosas. Hizo traer esclavos para que trabajaran día y noche, con teas encendidas, actividades y laboriosos trabajos que se realizaban cuando la luz del sol faltaba. Distribuyó entre los canteros, todos cuantos existían en la ciudad, las piedras que tenían que labrar. Mandó construir apresuradamente balcones y barandales de hierro. Al mismo tiempo, hizo que cientos de carpinteros construyeran bastidores, puertas, frontis y ventanas, supervisándolo todo él. Antes tan holgazán como caballero, quien al presente desplegaba una actividad extraordinaria descansando apenas unas cuantas horas para dormir. De esta manera empeñoso y con tesonera constancia, 3 días antes de expirar el plazo fijado por la dama de sus pensamientos, se puso de gala y muy acicalado, viajando en su mejor coche, se dirigió a la casa de la amada, a la que en un cojín de terciopelo hizo entrega de las llaves del edificio ya terminado y le pidió que cumpliera su palabra de ser su esposa, ya que él había cumplido la suya de terminar el edificio. Doña Sara cumplió su palabra. Se verificó el matrimonio en agosto de ese mismo año y se dice que fueron muy pero muy felices. Don Juan, para dejar un recuerdo de su amada a las generaciones futuras, mandó esculpir sobre un arco una inscripción acróstica en la cual se podía leer: siendo prior del consulado don Juan Gutiérrez Rubín de Celis, caballero de la Orden de Santiago, y cónsules don Gaspar de Alvarado, de la misma orden, y don Lucas Serafín Chacón, se acabó la fábrica de esta aduana el 28 de junio de 1741. Algunos historiadores aseguran que doña Sara puso la condición a don Juan, aconsejada por el virrey marqués de Casafuerte, pero tal es la historia de cómo se construyó el edificio mencionado. Escrupulosos observadores han hecho notar que la prisa con que se construyó es evidente, pues se destaca en lo defectuoso de algunas partes, sobre todo en las piezas de hierro forjado, que no tienen la fineza y precisión que deberían. Sin embargo, el edificio de la exaduana aún se conserva frente a la plaza de Santo Domingo y forma parte de la Secretaría de Educación Pública.